Muy buenos días, muy buenos días. Hoy, como de costumbre, estamos otra vez aquí en su programa Palabra de Vida y Esperanza, la verdad presente en Dios. Como siempre, nuestro afán basado en Dios es que cada día usted oiga un mensaje de amor para usted y su apreciable familia, y para usted, amigo y amiga que me escucha por medio de este medio en Radio Col. El tema que vamos a tocar hoy tiene una historia tan importante en la vida del apóstol Pablo, un misionero que después de haber muerto Jesús, él fue el evangelista que promovió el mensaje de Jesús. El tema se llama la inmadurez espiritual. Cuando hablamos del tema de la inmadurez espiritual, estamos hablando de que el apóstol Pablo tenía en su mente principal, a través del Espíritu Santo, es enseñar a la iglesia que estaba ubicada en Corintios. Y te quiero comenzar a narrar que él fue el fundador de la iglesia de Corintios. Por eso su preocupación del apóstol Pablo era llevar a la iglesia a la santidad y también apartarse de los males que habían a su alrededor. Por aquel tiempo, pues estaba la iglesia de Corintios en un lugar donde era un puerto, entonces había mucha maldad. Y su segundo amigo que le ayudaba en el ministerio era un hombre que se llamaba Apolos, un judío cristiano, por lo cual él ganó la voluntad, o se hizo amigo de los griegos de aquel tiempo. Así que estamos hablando de que en verdad el apóstol Pablo tenía un propósito, porque era el propósito de Pablo para la iglesia, era purificar, porque había mucha falsedad, mucha inmoralidad, y había un ministerio falso también. La iglesia tenía el problema también del orgullo intelectual. Vuelvo a repetir, tenía el problema del orgullo intelectual. ¿Sí? Así que estaba la iglesia con los males sociales que hoy podemos ver el mundo de hoy. Esos males sociales que ha afectado por generaciones a los que quieren acercarse a Dios para caminar con Él, pero el mundo está absorbiendo los tiempos, los momentos de distracción de las gentes para que no caminen con Dios. En 1 Corintios capítulo 3 verso 7 dice claramente: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hoy en esta mañana la importancia era y será siempre plantar su palabra de parte de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo a través de este medio. Y te quiero decir que uno de los propósitos que siempre dijo Pablo era en la carta de 1 Corintios capítulo 2, dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios o el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre nosotros o entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado.
Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor, y tembló. ¿Por qué él expresaba esto? Porque la iglesia a veces es arrogante, es exigente y piensa que toma y es dueño del tiempo del que está dando la palabra o del pastor, ¿verdad? Y abusan a veces. Abusan, lo digo claramente, porque eso es la experiencia que yo he tenido, y creen que ellos lo merecen todo. Por eso el apóstol Pablo dice que estuvo entre ellos y había debilidad y mucho temor y temblor, porque a veces la misma iglesia hace que el que está dando la palabra entre en la tentación, pero el que está pendiente llevando la palabra, él está pendiente de una vida sana y santa, ¿verdad? Y no tiene nada que parecerse con los pensamientos de los demás. Dice, ni mi palabra ni mi predicación no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Esas eran tres cualidades. El Espíritu Santo estaba con Pablo y eso le daba fortaleza, que era el poder, ¿verdad? Y lo estaba demostrando, pero con una sabiduría santa. Así que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? La actualidad de hoy, mucha gente sigue más a los hombres que la palabra de Dios. Eso es lo más triste. El hombre le cree más al hombre que a Dios. Tiene más temor al hombre que a Dios. Y una vez por ahí hablaba yo con un pastor, y cuando le decía yo que había ciertos cambios que tenía que hacer en su vida, porque la palabra exigía o nos invita a que nosotros hagamos un cambio, porque él no creía como dice la palabra. Y cuando le comentó a su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Si tú crees como dice el hermano Chagala, me voy a divorciar de ti, mano. Y dijo, pues ¿qué hago, hermano? ¿Qué puedo hacer? ¿Me va a dejar esta mujer? Entonces se hizo al lado de la mujer y ahí sigue. Cuando nosotros somos seguidores de Jesús, tenemos que pagar a veces un precio. Tenemos que hablar con la gente lo que dice la palabra. Y esto lleva tiempo, porque la palabra es un misterio. Es un misterio que no cualquiera lo puede alcanzar. Se dice fácil, pero no cualquiera lo puede alcanzar. Si eso fuera, qué hermoso sería que todos los que lectores de la palabra, evangelistas, otra vez algunos pastores, estarían llevando lo que la palabra dice. Por eso en el tiempo del apóstol Pablo, su preocupación fundamental de la iglesia de Corintios era que la iglesia dejara su inmadurez espiritual. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy, la inmadurez espiritual. Y no estoy refiriéndome a nadie, sino que estoy tocando ese tema porque este tema quiero que lo veas, amigo, hermano, que me escuchas o me ves, que es un tema de superación personal y es un tema de superación espiritual. Y lo vamos a analizar en base a las palabras escritas en las Santas Escrituras. Como introducción, observamos la incapacidad espiritual. Es que el que no es creyente se niega a recibir la doctrina más sólida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente no quiere saber nada de doctrina y predican nada más puro evangelismo. Pero hay tres pasos fundamentales que tú tienes que entender.
que va a la escuela tiene que saber las materias fundamentales para ser aprobado y tener un certificado. La profecía es poder entender lo que se dijo antes, está en el presente y para un futuro. ¿Sí? Y el evangelismo, que es la base del llamado hacia la sociedad o a las gentes para que se acerquen a Jesús y sigan al Padre Dios y los mandamientos, es una fase también muy importante. Así que en 1 Corintios capítulo 3 verso 1, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios y les decía: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando tú llegas a Jesús, eres un bebé, eres un niño, porque desconoces el amor total de Dios. Pero si hoy en tu vida ya has aprendido eso, te felicito, porque qué bueno que lo estás alcanzando. Y dice el apóstol Pablo otra vez a la iglesia de Corintios y a la amada iglesia de hoy: os di a saber leche, os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué quería decir con esto? Yo a una persona que empieza la palabra, no le voy a hablar de profecía, le voy a hablar de lo que es un plan de salvación. Cuando él entienda el plan de salvación, vamos a hablar de los puntos doctrinales para que él vaya entendiendo las materias para calificar con Dios, o autoanalizarse o autoanalizarnos para saber cuál es la estatura o la medida que tenemos ante Dios. Pablo le dice a sus hermanos de la iglesia de Corintios: hermanos, no seáis en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir con esto? La madurez es importante para ti, amigo que me escuchas. Es muy importante porque eso hace que tú puedas digerir las palabras que llegan a tu corazón a través de este mensaje. ¿Sí? Sin embargo, el que no es creyente no le importa saborear el mensaje ni entender el mensaje, y nos llaman locos. ¿Sí? Y decía el apóstol Pablo a la iglesia: tiene que haber amada. A la amada iglesia una necesidad de enseñanza. Cuando los expositores o los predicadores tienen la capacidad o la madurez de enseñar a la grey, les enseña diario a diario cada tema. ¿Por qué es importante hablar sobre temas? Porque es un camino principal o una guía o una dirección para poder entender las cosas. En el libro de Gálatas capítulo 4 verso 1, dice de esta manera también: pero también digo entre tanto que el heredero es niño. Vuelvo a repetir: pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es Señor de todo. Así que Jesús es Señor de todas las cosas. Él tuvo que hablar también a la iglesia de Gálatas. Él fue el evangelista principal en su tiempo. Después de Jesús, le habló a 7 iglesias.
a la iglesia de Éfeso, Gálatas, Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, ¿verdad? Y a otras más. A veces hay incapacidad en los maestros o tutores. Dice que se catalogan los maestros como curadores de las heridas a través del tiempo que el hombre pasa, a través de la palabra. Y esa forma de sanar las heridas es a través de un consejo por la divina palabra expresada, ¿verdad? Divinamente de parte del Padre. Así que la palabra, cuando tú la aceptas, la asimilas, la entiendes y la comprendes, viene a sanar tu alma. ¿Qué es tu alma? Tu alma son los sentimientos o tus vivencias que has pasado o malas experiencias para encontrarte contigo mismo y encontrarte con Dios. El apóstol Pablo aclara y dice a la iglesia: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos es que son las enseñanzas del mundo, en la forma como piensa, en la forma como anda, en la forma como camina, en la forma como se conduce, en la forma como ellos creen vivir la vida. Hasta hay un dicho por ahí, dice el dicho: comamos hoy, vivamos hoy, bailemos hoy, deleitémonos hoy, que mañana moriremos. Y hay padres que me dan no sé qué verlos, pero llevan a sus hijos y a sus hijas a los bailes, ¿verdad? Llevan a sus hijas a ciertos actos donde no tienen que estar y creen ellos que están cumpliendo con enseñarles a sus hijos. Es una enseñanza equivocada. ¿Qué estamos hablando de esto? Que toda esta gente que lleva padres o hermanos donde hay cervezas, vinos, drogas, donde fuman o exhalan líquidos alucinantes, ahí esos lugares están en los bailes. Hay comentarios prosaicos. ¿Qué es la palabra prosaica? Una persona que su lengua, su forma de expresar no es sana, y su relación ante la sociedad son puras amistades negativas. Y cree el hermano, cree el padre, cree el primo, que no sabe, llevando y yendo a esos lugares según que para divertirse. Pero es triste que la diversión a veces tiene malos resultados. A veces hay un accidente a través porque vienen borrachos en el carro, se pelean ahí mismos, crean enemistad. Pero esa gente así vive metido en su mundo, vive sin fe y sin esperanza. Hay una inestabilidad, son inestables. Yo he visto gente a través del tiempo que he dado la palabra, que la gente es bipolar, que es una persona bipolar que hoy te dice sí y mañana cambia, que no tiene palabra, que no tiene seriedad, no se respeta a sí mismo. Mi padre una vez me dijo que hay hombres que pueden firmar un documento, pero nunca cumplen su palabra. El documento queda allá y a la vez ellos se van para atrás en el trato que hicieron. Así que en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo también recalcaba de la siguiente manera:
y le decía también a ellos. Así que el apóstol Pablo estaba trabajando en varias iglesias. Y también le decía a la iglesia de Éfeso, para que no seáis niños fluctuantes. Voy a repetir la palabra, fluctuantes. ¿Qué es una persona fluctuante? Vamos a ver el verso. Llevados por donde quiera, de todo viento, de doctrina. ¿Sí? Hay personas que están en una iglesia y van a otra iglesia, y van a otra iglesia, y van a otra iglesia, y no tienen pastor. No les gustó la enseñanza porque le llamaron la atención con la palabra y se va de ahí. ¿Ok? Y ahí anda brincando como la rana, aquí y allá. ¿Verdad? Y le preguntan, ¿a qué iglesia pertenece? Para mí, todas las iglesias son iguales. ¿Sí? Allá está Jesús, acá está Jesús. Allá se habla de la palabra y allá también se habla de la palabra. Esa gente que anda así, hermanos, no tienen dirección. Ellas son las personas fluctuantes porque no tienen una base fundamental de su doctrina. ¿Verdad? Dice, por estratagema de hombres que por engañar emplean astucia o artimañas del error con mentira. Yo no sé si usted ha oído personas que dice, vengan, gran campaña, tenemos tal fecha. Viene el evangelista fulano y va a haber sanidad en la iglesia. Y estas personas dicen que vienen sanando, que levantan cojos, que ponen muelas de oro, ¿verdad? Y que sacan demonios. Además, los pobres enfermos a esa mentada campaña y le dice que va a ser sano de la diabetes, del cáncer, y desgraciadamente me ha tocado vivirlo, verlos y observarlos. Y otros que van también, que tienen problemas de diálisis, y pasa el tiempo y los observo y siguen siendo las mismas personas con las mismas enfermedades. Hermanos, tengamos cuidados, amada iglesia. Tienes que estar despierta, que no te engañen, porque hay charlatanes el día de hoy. Y hay pastores que aprovechan ese medio para poder sacar dinero a la iglesia, a la gente. Y yo te digo hoy que la palabra nos enseña que nosotros seamos hombres sabios y que no nos dejemos engañar, porque mucha gente está empleando planes de estrategia con astucias o artimañas del error con mentira. ¿Sabes cuál es tu sanidad? Busca a Cristo, cree en la palabra, cree en la doctrina de Jesús y del Padre, y comienza a trabajar tu vida personal y verás que las cosas van a cambiar. En el libro de Hebreos encontramos principios básicos y dice la palabra en Hebreos 5:12, porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de ser que os vuelvan a enseñar. Es triste, pero me ha tocado hablar a la gente o a familias 2 años, 3 años, 4 años, y esas personas nunca han madurado y te dicen que sí, y los ves otra vez que andan y vuelven a su mal. La palabra nos enseña que a veces nosotros somos como el puerco o la puerca que va otra vez a su lavaba, y el perro dice que vuelve a comer su vómito otra vez. Eso dice la palabra. Es muy difícil para la gente que no quiere cambiar.
vuelvo a decir, que no quiere cambiar. Pero la gente que quiere cambiar no le es difícil. Es un gozo espiritual. Es un gozo espiritual que se dejan llevar por la palabra y dejan esas costumbres y aman más la palabra que las costumbres, ¿verdad? Y dice la misma palabra: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando hablamos del alimento sólido, es que tú estás comiendo la palabra. Hay mucha gente que mucho tiempo están en las iglesias y son niños todavía. Porque no han tomado una decisión plena de cambiar su vida, su persona. Unos tienen los propósitos de cambiar a personas, pero sus mismos actos los hace que regresen para atrás y no pueden ellos mismos avanzar. Son personas débiles. En 1 de Pedro encontramos, dice la palabra: y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No sé, usted en su vida diaria ha visto personas que entran a un credo y como no pueden cambiar su vida, se desilusionan y dicen: ¿sabe qué? La verdad, yo no puedo seguir a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué causa? Porque ellos no han querido aceptar la verdad. Y después los ves que ellos están blasfemando el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien está blasfemando el nombre de Dios? A veces en las iglesias o en diferentes credos hay falsos profetas dentro del pueblo de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo también, y el apóstol Pedro tenía la misma misión de esta enseñanza, que habían falsos profetas y maestros que se introducían o se introducirán, hablaba de un futuro, encubiertamente, llevando una forma de expresión de herejías destructoras. ¿Qué es un hereje? Un hereje es una persona que no quiere llevar la palabra y le importa llevarse sobre sus intereses a otros, recibiendo dinero, engañando a la gente de una salvación incorrecta. Y esta gente dice que encubiertamente ellos están negando al Señor, porque el Señor los había rescatado, pero volvieron a su mal. Dice, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Que en verdad ellos al final vuelven a su camino en que estaban. Así que el tiempo del evangelista, del predicador y del pastor, a ellos nunca les interesó. Siguen viviendo la misma vida. Fue un lapso de tiempo nada más y siguen oyendo a las gentes y siguen más a los dichos de los hombres que a Dios. Hoy, en esta mañana, amigo hermano que me escuchas, con el ministerio Palabra de Vida y Esperanza, la verdad presente en Dios, te he hablado del tema de la madurez espiritual, pero también te quiero llevar a que entendamos la madurez espiritual. La segunda parte de este tema es la madurez espiritual. La pregunta es, ¿cómo puedo yo asegurar la madurez espiritual o cómo puedo obtenerla? Dice la palabra, dejando las cosas de niño. O sea, tiene que ser una persona madura. Esa es la respuesta. El apóstol Pablo estaba preocupado
pues llevar a la iglesia otra vez a la santidad, a la purificación. Y el apóstol Pablo dice él mismo en la vida personal, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Él mismo se pone como persona que él también hizo un cambio. Juzgaba como niño. A veces caímos en el error de juzgar a los demás, algo que no nos debe importar la vida de los demás si está haciendo algo mal, sino agarrarle con palabras de amor y decirle, ¿sabes qué? Mira, la palabra dice esto, ven, oye mensaje, oye palabra, recibe palabra, ¿sí? Pues nos comenzamos a poner el dedo a los demás y creemos que somos perfectos. Así que el apóstol Pablo dice que dejando las cosas de niño, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 3 puntos fundamentales que debe dejar el cristiano: pensar como niño, juzgaba como niño. Así que esto era muy importante, lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia. Pero dice la siguiente parte: mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Así que cuando el hombre llega a la plenitud de Cristo, llega a la consagración de Cristo ante el Padre Dios, nuestro Padre Dios, Él ya no juzga, no piensa ni camina como niño. Se vuelve un adulto y ahora Él cambia su forma de pensar. El apóstol Pablo tuvo que entender que él pagó un precio. Él cayó del caballo ciegamente y dedicó su vida al Señor, al ministerio, para servirle. Y en una parte, como lo he dicho en otras veces, dijo, ya no vivo yo para mí, sino ahora Cristo vive en mí. Él tuvo que aceptar cultivarse el entendimiento. Tú y yo tenemos que cultivar nuestro entendimiento. ¿Qué es cultivar nuestro entendimiento? Cuando nosotros tenemos una planta en nuestro corral o en el campo, vamos y le quitamos la maleza, lo limpiamos, lo regamos para que crezca. Así Dios también quiere que tú crezcas con el entendimiento, el verbo de entender. Yo entiendo, tú entiendes, nosotros entendemos. ¿Ok? Así que dice la palabra: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, esforzándose en la estatura de Cristo. Hay un esfuerzo, hay una estatura de Cristo, y tú te tienes que esforzar para crecer dentro como un seguidor de Cristo. Porque el apóstol Pablo, su preocupación, le estaba hablando a la iglesia de Éfeso otra vez, y le decía: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese era su propósito, el apóstol Pablo, su entusiasmo, su mérito. Primeramente, una unidad, una fe, un conocimiento para ser hijo de Dios. Somos todos creación de Dios, pero ser hijo de Dios es otra cosa. Ser hijo de Dios es que caminemos con Dios y entendamos los mandamientos. El otro punto fundamental dice: para ser un varón perfecto o una varona perfecta,
una mujer perfecta. Y habla también de una medida. Esa medida que se llama plenitud. Estatura. O sea, que estás igual pensando, creciendo con Dios, analizando tu vida para tener una superación personal y espiritual. ¿Cómo vas a tener ese crecimiento, ese esfuerzo? Tienes que participar en verdades más profundas de parte del Evangelio. La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tendréis la vida eterna. Así que cuando dice escudriñad, estudie. Después de que tú lo estudiaste y lo analizaste, si te parece y te interesa, vas a obtener la vida eterna. Pero es en tu diario de vivir. Así que tienes que meterte a participar en las verdades más profundas del evangelismo, de la palabra del Espíritu Santo. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo hablaba también a los hebreos y le decía: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por él usó, tienen los sentidos ejecutados o ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que tú eres una persona que tienes conciencia y sabes lo que es el bien y el mal. Tienes que discernir y buscar la dirección de cómo caminar. Pero el alimento sólido, vuelvo a repetir, es las verdades más profundas del Evangelio. Acuérdate que en esta siguiente fase estamos hablando de la madurez espiritual. Hablamos atrás de la inmadurez espiritual. ¿Cómo vamos a analizar esto? ¿Cómo lo vamos a comprender? ¿Cómo lo vamos a vivir? En nuestra vida cotidiana o vida diaria, nosotros tenemos que vencer la tentación. ¿Qué es la tentación? Jesús hablaba a la comunidad de qué tiempo, al pueblo de qué tiempo, y le repetía a sus profetas menores y mayores que estaban sus discípulos, a la iglesia. Y uno de los que repitió este mismo mensaje también fue Juan, el discípulo amado, un discípulo joven que él estuvo bajo la gracia de Jesús, ¿verdad? Y fue a quien se le dio la revelación en el libro de Apocalipsis. Y él dice a través del Espíritu Santo: os he escrito a vosotros, padres, porque a vosotros, al que desde el principio os he escrito, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. Cuando tú vences la tentación, quiere decir que Dios está dentro de tu corazón, dentro de tu mente, ¿sí? Y dentro de todo tu cuerpo. Y el resultado es glorioso, es triunfante, es victorioso, porque libraste la tentación. ¿Qué son las tentaciones? Puede ser a través de una dama, a través del dinero, que son las riquezas, la avaricia. Hay muchas formas de tentaciones. Pero yo te invito
que pensemos un poco en esto que te voy a decir. Esta palabra, muchos dicen, bueno, es que la palabra, quién sabe quién lo escribió. Unos dudan de la palabra de las Santas Escrituras, de la Biblia. Y te quiero llevar a lo que dice la Santa Palabra. Y dice así. En 1 Corintios capítulo 2 dice así: pero antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú eres un amante de Dios, no dudes que la palabra es fe, la palabra es espiritual, ¿verdad? Y si tú conoces esos dos puntos fundamentales, puedes entender que no vas a tocar ni poder ver, porque mucha gente cree por vista, por lo que están viendo, pero no creen porque es espiritual. Quieren ver ellos. Pero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que tú no me puedes decir a mí o a otros que Dios no sabe tu condición de hombre. Dios conoce quién eres tú. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Está claro. Lo puedes ver en tu Biblia en 1 Corintios capítulo 9. Y seguimos adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Esa es la diferencia. Por eso te estoy hablando hoy de dos puntos fundamentales: la inmadurez espiritual y la madurez espiritual. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, esa es la inmadurez espiritual, sino el espíritu que proviene de Dios, esa es la madurez espiritual. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o sea, lo que Dios te quiere dar a ti. Tú te metes con Dios y Dios se mete contigo. Pero si tú no te metes con Dios, Dios voltea su rostro y te da la espalda y no oye tus oraciones. Lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por sabiduría humana o por sabiduría de hombre, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Te das cuenta, amigo? Que tiene sentido lo que la palabra dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí quiero llegar, amigo. En la versión antigua dice que el hombre animal. Es triste la expresión que hablamos aquí. ¿Qué estamos hablando con esto? Que el hombre animal es parecido al chango, al burro, al caballo, a los que están en los zoológicos, en los campos, porque ellos no tienen rienda, no tienen dominio propio. Y tú que tienes 5 sentidos, tienes el razonamiento, tienes el entendimiento, tienes la sabiduría,
Y eso hace la diferencia de ser único de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy en esta hermosa mañana, amigo que me escucha a través de Radio Col, en tu programa Palabra de Vida y Esperanza, te digo que tengas la mente de Cristo. Que no tengas la inmadurez espiritual. Si la tienes, cambia. Porque Dios es el dador de la vida. Dios te ama a ti, me ama a mí, ama a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, a tus padres, a tus amigos. Y dice en el capítulo de San Juan 3:16, Papá Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no quiere que nadie perezca, mas que todos procedan al arrepentimiento para tener una vida eterna. Si tú quieres tener esa vida eterna, amigo, te invito a que pienses en el tema de la madurez espiritual. Que no pienses en el tema de la inmadurez espiritual, porque eso no tiene sentido. Eso es parte del mundo que no tiene participación para con los hijos de Dios. Hoy, como siempre, estaremos presentes orando por ti. Y si tienes alguna pregunta donde estés, llámame al área 916-410-8226. Alguna oración, alguna petición personal. Y si también tienes problemas matrimoniales, con gusto yo puedo ayudarte. Tenemos la experiencia en base a la Santa Palabra y creo que podemos estar contigo aconsejándote cómo tienes que tomar tu decisión. Hoy, como siempre, te digo, te hago la invitación, caminemos juntos con Jesús, caminemos juntos con Dios y verás que las cosas cambiarán. La palabra dice, pruébame y verás las bendiciones que van a venir sobre ti. Búscame y me vas a encontrar. Pídeme y vas a recibir. Así que tomemos de la mano a Jesús, que Él es nuestra guía, y doblemos rodillas al Padre cuando tú te acuestes o salgas a tu trabajo, llegues a tu trabajo, juntamente con tus hijos, tu familia, oren a Dios Todopoderoso, que merece la honra y la gloria por siempre. Estamos ya para retirarnos y como dice Lucas 24, verso 36, paz a vosotros, amada iglesia, y deseo que tu paz esté en tu corazón, en tu familia, con tus amigos y con los amigos de tu trabajo. Que Dios te guarde y te bendiga en todas tus decisiones, en todos tus planes. A Dios sea la honra y la gloria. Amén.